Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 11 de mayo. Vamos a ver la palabra en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 13, con el título La disciplina de la Iglesia. Para el bien del pecador, la pureza de la Iglesia y la gloria de Dios. Ahora, sé que el tema de la disciplina de la Iglesia no es un tema muy popular, pero siguiendo el tema de ayer, donde el apóstol Pablo habla de la necesidad de la autoridad espiritual de un padre que guía a sus hijos al buen camino. El apóstol Pablo aquí nos muestra que la disciplina de la iglesia es indispensable. Y aunque parece ser algo muy severo, es la cosa más amorosa que una persona puede hacer para un pecador que anda perdido, que anda cegado por el pecado. Además, nosotros como miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad de preservar la pureza de la iglesia y esta es la mejor manera de glorificar a Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así: un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, la palabra que dice fornicación aquí en el griego original es la palabra porneia, de donde sacamos la palabra pornografía. Es inmoralidad sexual, algo que es fuera del diseño bueno original de Dios para el sexo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una relación de incesto entre familiares. Ahora, miren aquí dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es la madrastra, ¿ok? Un joven se ha casado con su madrastra. Aquí es madrastra porque dice la mujer de su padre. Si fuera su madre biológica, diría pues su madre, pero es la madrastra. Alguno tiene la mujer de su padre. Cuando dice tiene la mujer, es casarse con la persona, es casarse y tener relaciones con esa persona. Entonces aquí vemos lo que se llama incesto, una relación sexual entre familiares. Y aunque no sean familiares biológicos, es la madrastra, o sea, es la nueva esposa de su padre. Dice en el versículo 12 el apóstol Pablo. Y miren aquí que dice, ni aún se nombra entre los gentiles tal pecado y ustedes que son cristianos están aceptando este pecado dentro de la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, ¿no encuentran nada malo en todo esto? Ustedes se jactan de que son buenos cristianos, pero dejan a que una persona, entre comillas, cristiana cometa tales pecados tan terribles. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice que el apóstol Pablo, aunque yo no esté de modo presencial físicamente, yo como padre espiritual, con la autoridad espiritual que Dios me ha otorgado, yo juzgo, yo corrijo a tal persona. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vemos varias cosas. Primeramente, esto es algo que se hace en conjunto, como una congregación unida. Deben de orar y deben de buscar la voluntad de Dios y la congregación, cada miembro debe de participar y todos unidos toman la decisión de confrontar, de disciplinar. Y si la persona no se arrepiente, hasta excomunicar a este miembro. Y aquí vemos en el versículo 5 la razón por la que uno debe de corregir a una persona, confrontar en amor a la persona. Dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, lo vamos a echar fuera de la iglesia, lo vamos a excomunicar, lo vamos a correr de la iglesia para que él sufra. Y quizá sufriendo físicamente, él se dé cuenta que ha pecado, que está mal y se arrepienta de corazón
para que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muchas veces cuando es necesario confrontar a una persona, todos nosotros sentimos eso de que, ay, pero ¿qué pasa si le confronto y pues no es lo suficientemente maduro y humilde para recibir la corrección bien? Y se enoja o se entristece y luego se aleja de la iglesia. Es una preocupación legítima. Pero hermanos, cuando una persona está en pecado y no se arrepiente, la mejor cosa que podemos hacer es confrontarles directamente en amor. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es un poco confuso, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. En la Pascua, cuando se ofrecen los sacrificios, y pues sabemos en el libro de Éxodo que se ofreció un cordero. Jesucristo es el cordero pascual. Y cuando se ofrecían estos animales, primer día de la ofrenda pascual, comenzaba pues la semana de la pan sin levadura, que es lo que hacían, la fiesta del pan sin levadura. Y la levadura, hermanos, en el Nuevo Testamento es algo que representa el pecado. Así que si se come el pan sin levadura, cuando se ofrece el cordero pascual, el apóstol Pablo está aquí diciendo, Jesucristo es el verdadero cordero pascual que ha derramado su sangre por nosotros, y aquí debe de empezar una vida nueva después de Cristo Jesús. No solamente comemos pan sin levadura, sino que vivimos vidas sin levadura, sin pecado, sin corrupción, vidas santas. Lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice en el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Aquí el apóstol Pablo nos dice que debemos de distinguir entre aquellos que son cristianos y los que no lo son. Es importante la membresía de la iglesia. Es importante hacer una confesión de fe pública delante de la congregación a través del bautismo, para que todos sepan, este es cristiano, este no es cristiano. Porque dice el apóstol Pablo, para aquellas personas que dicen ser cristianas, que se consideran cristianas y han hecho una confesión de fe, pero son fornicarios, pero siguen en inmoralidad sexual, apártate de ellos, no los considere cristianos. Pero, escuchen bien, que no les hablo de personas que no conocen a Cristo y que están en pecado, porque pues, tristemente es obvio de que vivan vidas de pecado si no conocen a Dios y no conocen a Cristo. Así que puedes tener amistades con personas que no son creyentes pero que están en pecado. Más bien, debemos de tener amistades con esas personas para acercarnos a ellos y compartir el evangelio, evangelizarlos. Pero para aquellos que ya están dentro de la iglesia, dentro de la familia, pero siguen pecando, debemos de excomunicarlo, debemos de alejarnos de ellos, no convivir con ellos, no darle la mano derecha de la comunión, de la fraternidad como hermanos. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, diciendo ser cristiano, fuere fornicario, o no solamente un pecado sexual, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, no tengas ni la menor comunión con esa persona. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, acabamos de ver la importancia de la pureza de la iglesia cuando el apóstol Pablo habla acerca de la necesidad de vivir una vida que es como pan sin levadura. La otra razón por la que se debe de hacer la disciplina de la iglesia es para preservar la pureza de la iglesia, y por último, hermanos, es para la gloria de Dios. A Dios no le agrada que la iglesia se esté corrompiendo, se esté
ensuciando con el pecado. Y como dice aquí el apóstol Pablo, nosotros como cristianos somos llamados a juzgar a los que están dentro, a los que son cristianos. Los que están afuera, Dios los juzgará. Nosotros como cristianos, si deseamos honrar a Dios, debemos de practicar la disciplina de la iglesia. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y para empezar el día de hoy, oremos de esta manera. Oh Dios, queremos ser una iglesia que hace las cosas bíblicamente. Que quizá no sea algo popular, aunque muchos no entiendan lo que dice la Biblia acerca de la disciplina de la iglesia. Ayúdenos a entender y a poner en práctica estas cosas. Que para el bien del pecador, que algún día pues eso lo lleva al arrepentimiento, para la pureza de la iglesia y en fin para la gloria de Dios, que nosotros con humildad y en obediencia estemos dispuestos a practicar la disciplina de la iglesia con humildad y amor. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.